del Señor, pidiéndole al Espíritu de Dios que sea Él hablando en todo momento. Amén. Padre poderoso, delante de ti, Jehová, estamos, toda tu casa, todo tu pueblo, mi Dios, Padre, dándote gloria, honra, mi Dios, por todo lo que tú has hecho en este culto hasta este momento, Señor, porque tú nos has mostrado, Jehová, tu gloria, poderoso Dios. Te pedimos, mi Dios, que tú seas tomando control de esta enseñanza, de mi vida, de cada uno, Jehová, de los que están sentados, mi Dios poderoso, para que sea cayendo, Señor, Padre, tu agua, tu palabra, mi Dios, en buena tierra, Señor. Bendícenos, Señor, poderoso Dios, y prepara nuestro espíritu, mi Dios, para recibir de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Bueno, hermanos, como tenemos una visita el día de hoy, quería comentarle, hermanita, que nosotros vemos una enseñanza consecutiva, ¿verdad? Los domingos, y la vamos avanzando y caminando sobre ella. Tenemos ya varios meses en la misma y se llama Suministro de su amor, ¿ok? Entonces, la semana pasada habíamos visto yo me oigo durísimo, el primer pedacito del Salmo 23:6. Vamos a buscarlo, hermanos. En la parte C, de la última parte del versículo 6, habíamos empezado a trabajar, y en la casa de Jehová, ¿verdad? El versículo se completa, moraré por largos días, pero estamos trabajando únicamente la parte donde nos habla en la casa de Jehová. Y aquí, hermanos, empezamos a desarrollar o empezamos a hablar sobre lo que era la casa de nuestro Padre. Ese es el versículo exactamente, lo que era la casa de nuestro Padre. Y en esta casa de nuestro Padre pudimos entender, ¿verdad?, que podemos accesar a esta casa, podemos venir a esta casa como hijos, y eso nos hace entender que yo me tengo que sentir en confianza, me tengo que sentir seguro, como lo que estamos trabajando a lo largo de este pasaje. Me tengo que sentir bien recogido, me tengo que sentir parte de. Y al venir a la casa de mi Padre como hijo, yo tengo que venir y poder recibir de todo lo que Él me da. No sentirme lejano, que fue lo que vimos, estoy haciendo como un repasito de la semana pasada. No sentirme lejano, sino sentirme cercano a Él y al pueblo de Dios, ¿ok? Poder sentirme cercano, poderme sentir parte de esta familia. Porque si recuerdan, en cuanto al significado de lo que en el diccionario Strong, de lo que es casa, nos hablaba de lo que era refugio, tabernáculo, pero nos hablaba de familia, ¿ok? Entonces, yo tengo que entender que ciertamente Dios me dio este lugar físico, esta casa física, porque es necesario para nosotros venir y congregarnos, una casa física de la cual yo tengo que cuidar, que estar velando, que ser proactivo en medio de esta casa, en las necesidades que puedan haber en medio de la casa. Tengo que también en esta casa, con esta familia que tengo, generar un vínculo, una relación, ¿ok? Una unión en medio de nosotros y velar por las necesidades también que hay en medio de la casa de Dios, de los hermanos, de lo que puedan vivir, de lo que puedan experimentar. Puedo meterme aún en oración, clamando por ellos, porque veo que están necesitados, porque veo que necesitan de esa ayuda de parte de Dios, ¿ok? Entonces, llegamos a este punto donde entendemos que en la casa de Dios yo obtengo, en esta casa de oración, en la casa de mi Padre, con todas las implicaciones que tiene, obtengo seguridad, obtengo refugio. Implica que yo no tengo que estar errante, ¿ok? Yo no tengo que estar como si no tuviera lugar a donde ir. Y en esta mañana nuestra hermanita Marielos quería hacer un aporte que no le dio tiempo la semana pasada. Entonces, si quiere, hermana, si quiere pasa, hermanita, por favor, el micrófono que está ahí abajo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Hoy hace 8 estuve muy llorona. Bueno, yo soy llorona, ¿verdad?
Pero este tema yo le decía a la hermana Margot que tiene que ver mucho conmigo y al hermano también Carlos, yo hablé con ellos. Porque, hermanos, yo lo que quiero hablar es de la casa en sí da amor, da todo, ¿verdad? Pero lo que quiero más que todo enfatizar es en la parte de afuera, de estar lejos de la casa. Yo siempre por mi rebeldía de niña y de juventud me iba mucho de la casa. La primera vez que me fui de la casa tenía 12 años y me fui para un bar allá en Desamparados. 12 años tenía yo cuando me fui. Bueno, mi mamá me fue a buscar, luego seguí, no me gustaba algo de la casa y me iba. Y cada pleito en la casa con mis papás, porque ellos querían que yo estudiara y yo quería las drogas, entonces me iba para la calle. Fui indigente, fui drogadicta, viví en búnker, fui perseguida, registrada de las autoridades porque cargaba grandes cantidades de droga. Y quiero hablar de esa parte donde no hay amor, en la parte de afuera de la casa no hay amor, no hay familia, no hay amistades, todo lo que uno por un bollo de pan tiene que pagar, por un vaso de café tiene que pagar, y no dinero, pagar con humillaciones, con todas las cosas que se dan en la calle, hermanos. Lo podemos asociar con la casa del Señor. Ser indigentes en la casa del Señor también es eso. Irse de la iglesia porque no me gustó algo, porque el pastor me dijo tal cosa o la hermana. Nosotros a veces somos indigentes. Yo fui 8 años indigente de la casa del Señor también, porque no me gustaba que me sujetaran, que me dijeran, hermana, tiene que venir a ayunos, tiene que venir a oraciones. Y, no, eso no es para mí. Yo quiero ser libre y me iba también. Entonces quiero hablar de esa parte afuera de la casa de nosotros o de la casa del Señor. Lo único que encontramos es desamor, indigencia, enfermedades, muchas cosas horribles, hermano. Yo me casé y en el primer pleito con mi esposo me fui de la casa. Me fui con mi hija, siempre me he ido de la casa. Por eso este tema me ha conmovido mucho. Y yo le dije a la hermana, siempre he sido indigente. Yo me vine a tranquilizar hasta que llegué a esta iglesia. Porque incluso cuando yo llegué a Tillo fue porque dejé mi casa en Tibás. Dejé a mi esposo y a mis hijos y me fui para la calle. Porque eso estaba en mí. Dejé la iglesia donde yo servía y todo, hermano. Yo servía en una iglesia, era presidenta de señoras. Y me fui porque estaba en mí eso. Cuando yo llegué a esta iglesia, hace 8 años, comprendí que esta es la casa del Señor, donde hay amor, donde hay una familia que me quiere, que me ama, que me enseña, unos padres, mi hermano Carlos, mi hermana Jacqueline, son mis padres espirituales que me han enseñado. Y aún así, al principio como que no me quise sujetar, pero el Señor me ha dado grandes cosas en esta iglesia. Me ha enseñado, me ha dado 5 años de seminario y ahora estoy en el primer año con mi hermana de Panorama. Y el Señor me ha enseñado tantas cosas en este lugar. Ahora sí me siento en la casa del Señor. Que Dios me les bendiga. Bendito Dios. Bendito el Señor, hermanos, porque la hermana es un vivo ejemplo de lo que es errante, estar errante en lo físico, pero también errante en lo espiritual. Pudo el Espíritu o la hermana permitió a través del Espíritu, a través del cuerpo, que viniera esa estabilidad, que viniera esa pertenencia de poder decir, esta es mi casa, estos son mis padres, estos son mis hermanos, estos son los que yo puedo venir y ¿cómo se llama? Acercarme a
tener esa cercanía, ese vínculo para poder sostenernos unos a otros. Amén. Hermanito Freddy, ¿dónde está? El hermanito Freddy también quería levantar la mano el domingo pasado, pero no dio tiempo y quería hacer un aporte sobre el tema. Dios me les bendiga. Amén. Mi hermano, no podemos agregar más de lo que ya tal vez nos han agregado, pero el hermano Brian la semana pasada cuando nos hablaba de que nosotros menospreciábamos esta casa de oración que Dios nos dio. Dios me ponía en mi corazón, a mí me decía, no solamente desprecien la casa, sino también despreciamos esta gran familia que tenemos aquí. Hay veces tenemos preocupaciones y tenemos muchos problemas, los que venimos entrando, los que vamos en el camino del Señor, y se nos olvida que aquí hay gente, hermanos, que nos llegan a sacar a nosotros. Un hombro encontramos aquí y a veces menospreciamos esta. Yo les pido perdón porque he menospreciado tal vez esta casa, este lugar tan bello que hemos encontrado, y sobre todo a mi hermano Carlos, mi hermana Jackie, mi hermano Ardón, una persona que uno puede llegar y libremente, mi hermana Lisa, con sus enseñanzas, con sus cosas. Yo les pido hoy perdón porque ¿sabe por qué? Porque hoy me di cuenta que verdaderamente tengo una gran familia y no hay que despreciarla. Espera todo. Amén. Gracias, Bendito Señor. Dios. Gracias, Señor poderoso. Tú eres bueno, Jehová. Y vean, hermanos, Dios nos está haciendo entender que no estamos solos. No estamos solos. Las dificultades, los pensamientos, las situaciones internas, las situaciones externas que vivimos, tenemos un cuerpo a quien acudir, quien puede clamar por nosotros, consejeros que pueden venir y mostrarnos la senda, la voluntad que Dios tiene para nosotros. Entonces, no es de que el Hijo de Dios esté caminando errante, no es de que el Hijo de Dios esté solo, tiene una casa física y tiene un cuerpo que levantamos como iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Ok, en esta mañana entonces vamos a continuar con la enseñanza y vamos a pasar al al Salmo 27, el versículo 3 y 4. Sabemos que el Salmo 23 lo escribió David, este Salmo 27 también. Y vamos a empezar a desarrollar un poquito este pasaje. Perdón, ¿qué dije? 3 y 4. Ay, perdón, sí lo apunté mal. Disculpen, hermanos, es 4 y 5, lo apunté mal. Ok, vamos a leer entonces Salmo 27, 4, 5. Dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Okay? Amén. Entonces tenemos aquí a David diciendo, ¿verdad? Una cosa he demandado a Jehová. Y cuando yo leía demandado, yo decía, wow, como que atrevido David decir demanda, ¿verdad? Pero cuando buscaba el significado es una petición, es una solicitud. Solamente que de manera fuerte, de manera intensa, ¿verdad? Pero él une una cosa demandado a Jehová y dice, esta buscaré. O sea, no es solo una petición y yo espero a que me caiga, ¿verdad? Yo espero a que todo venga sobre mí, yo pido y cae, no. Dice, esta buscaré. Y buscando en el diccionario Strong, ¿qué significa buscaré? Dice, buscar en alabanza y adoración, esforzarse. Entonces, cuando David decía una cosa demandado, ciertamente se acercaba al Señor en esa petición, en esa búsqueda, ¿verdad? Pero de sí mismo también buscaba, ¿ok? Se esforzaba para poder alcanzar lo que dice ahí en el pasaje, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Y entonces, esta palabra esforzarse, porque decía yo buscar, esforzarse, ¿verdad? Esta palabra esforzarse, empecé a analizarla y digo, Señor, es que de verdad nosotros tenemos que esforzarnos por muchas cosas, porque de verdad vamos como, ¿cómo se dice? Contraviento, hermanos, cuando
contra marea, porque nos tenemos que enfrentar al mundo, a las situaciones del mundo, al enemigo que está en el mundo, ¿ok? A nuestra carne nos tenemos que enfrentar y por eso yo me tengo que esforzar junto a las potestades también que quieren influenciarnos. Entonces, este buscar no es algo ligero, no es algo fácil, de verdad requiere un esfuerzo grande, un esfuerzo intenso de en medio de nosotros. Y el Señor me traía un ejemplo que quiero agregar aquí a la parte de la enseñanza para que veamos un poquito lo que es esta parte de esforzarse. Y vamos a buscar el pasaje de Éxodo 25, 1, 2 y luego el 9. Éxodo 25, 1, 2 y luego el capítulo 9. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Y el 9, perdón. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces tenemos a Moisés, donde Dios le dio el diseño del tabernáculo. Primero le da la instrucción de recoger los materiales, pero después le da como los planos, el dibujo, el modelo, como usted lo quiera ver, de cómo tenía que levantar un tabernáculo. Usted y yo tenemos que levantar un tabernáculo espiritual. Dios nos da los planos constantemente a través de esta casa de oración, a través de la palabra, a través aún de la consejería. Dios nos muestra cómo ir levantando ese tabernáculo espiritual en nosotros. Pero si nosotros vemos en dónde recibió Moisés el diseño del tabernáculo, ¿en qué lugar? Aquí no lo leímos. Pero en el monte Sinaí. Ok, hermanitos, si me ponen una imagen ahí del monte Sinaí. Este es el monte Sinaí actualmente. Ok, es como de roca dura y hacen excursiones ahí, suben y de todo, ¿verdad? Sí nos recomiendan llevar niños hasta su cima, pero ese monte Sinaí mide 2.285 metros. Ok. Eso era más o menos lo que tenía, no sabemos si ya tuvo un poquito de erosión, pero eso era más o menos lo que Moisés tenía que hacer, llegar hasta allá. Les voy a poner a lo tico, ¿verdad? Un ejemplo, la otra imagen, hermanos. ¿Cuál es, hermanos? El Arenal, todo el mundo así, facilísimo, ¿verdad? Pasaron el examen de sociales. Entonces, ¿por qué? Porque lo reconocemos muy fácilmente. El Arenal no tiene la misma altura, pero los que tienen la misma altura no son muy conocidos. Este es muy familiar y muchos lo hemos visto, aunque sea por foto. ¿Okay? Pero los que están cercanos, los que hemos estado cerca del Arenal, usted ve la imponencia porque como el terreno es plano, le permite a uno ver la altura. ¿Okay? Le permite ver lo alto. Imagínese que al Arenal le faltan 600 metros para llegar todavía a lo que es el monte Sinaí. 600 metros de subida. Entonces, cuando uno piensa lo que Moisés tenía que subir, ¿qué implica, hermanos? Un esfuerzo. Muy posiblemente la primera etapa sería fácil de subir, la segunda un poco más intensa y tenía que esforzarse ya en la última parte, porque ahí es donde nosotros nos esforzamos. Nosotros no nos esforzamos en los inicios, nos esforzamos, no sé si escuchan como un sonido, hermanas, en el micrófono, soy yo, oigo como un golpecito por aquello. Entonces, nos esforzamos cuando ya nosotros sentimos que nuestras fuerzas están acabando y ahí es donde tenemos que seguir sacando, ¿verdad? Esa fuerza, ese esfuerzo. Entonces, Moisés subió ahí para poder, porque Dios le había dado la indicación de que ahí le iba a revelar, ¿verdad? Le dio los 10 mandamientos, le dio aquí la parte del diseño del tabernáculo. Eso implica, hermanos, y es un ejemplo de cómo me tengo que esforzar yo. Y tal vez suene sencillo, suene tonto, pensémonos subiéndonos el Arenal.
No, es prohibido por aquello, ¿verdad? Es prohibido porque es activo, pero pensemos subiendo el Arenal. ¿Cómo seríamos nosotros subiendo ese monte? Pues yo tengo que venir y subir constantemente, tener ese esfuerzo, primeramente, para venir a la casa de oración. Porque cuántas cosas a veces nos detienen simplemente para venir a la casa de oración. Que la plancha no sirve, que hoy se fue la luz, que amanecí con dolor de estómago, que hoy trabajé hasta tarde, entonces qué cansado, que no voy a poder pasar por el café de la tarde a la casa y me voy a tener que ir directo. Piensen las cosas de la cotidianidad, hermanos, de la vida, que podemos utilizar simplemente como un estorbo, como un detén, cuando yo tengo que sobrepasarlas, ¿ok? Porque ese apenas es la primera etapa, eso es lo primero. Porque cuando yo llego ya a su casa de oración, entonces empieza la cuesta para arriba, donde tengo que empezar a dejar los pensamientos, donde tengo que dejar de pensar y meterme en el espíritu, en el mover del espíritu, en lo que Él quiere decir a toda su casa, a todo su pueblo. No estar pensando en mis angustias y seguir ahí, sino presentarlas delante de Dios. No estar pensando en que los enemigos me están venciendo, sino Señor, ayúdame a vencerlos. No estar pensando, Señor, es que todos ellos están felices porque no tienen problemas. En cambio yo en mi casa con mis hijos y mi esposo, todas las dificultades que tengo. No, hermanos, todos estamos batallando. Todos nos enfrentamos a situaciones físicas y espirituales. ¿O ustedes creen que el hermano Carlos y la hermana Jacqueline no tienen situaciones? Ejemplo, no lavan ropa. Es que los hermanos no saben. Yo tengo que lavar una ropa los domingos y si no, no se me seca para la semana. ¿O creen que las autoridades en medio de la casa del Señor no comen, no sienten, no duermen, no se desvelan también? Y se esfuerzan para poder seguir hacia adelante. ¿Okay? No tienen también luchas internas, hermanos, como para poder nosotros decir, ay, es que la vida de ellos es tan fácil. Es que para ellos todo va caminando, en cambio yo con costos me arrastro. No, hermanos, todos estamos luchando la vida del cristiano, la lucha del cristiano, porque somos soldados, somos esos hijos de Dios buscando cómo alcanzar esa transformación. Entonces, cuando yo logro primeramente soltar y dejar toda la cotidianidad, luego dejo todo mi afán, porque estoy afanado por el trabajo, por la casa, por los hijos, lo suelto. Después vengo y me presento aquí y digo, Señor, dejo mis pensamientos, dejo mis angustias, las dejo delante de ti y me presento, dejo mi enfermedad aún delante de ti, para que nada nos estorbe, hermanos, para entrar delante de su presencia. Nada, porque vean que David le decía ahí, todos los días, ¿sí o no, hermanos? Voy a volverme para citarlo exactamente. Dice ahí, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y aquí, en esta casa de oración, nos congregamos 2 veces a la semana. ¿Estaremos todos los días? Físicamente aquí, y ya voy a poner el resto del ejemplo. Físicamente aquí estamos 2 días. ¿Cuánto tengo que aprovechar yo esos 2 días? ¿Cuánto tengo que aprovecharlo de manera que yo suelte todo y suba como Moisés lo hizo? Y usted y yo, hermanos, pueda que no seamos muy ágiles físicamente, pero espiritualmente podemos serlo. Podemos subir a su presencia, venir y meternos en medio de esa alabanza, de lo que el Espíritu quiere llevarnos. Venir y poder estar atentos a su palabra, estar metidos en la oración que es para mi hermano que está en medio de situaciones, de dificultades. Yo puedo venir y esforzarme para entonces poder estar buscando de verdad, estar delante de Dios en medio de todos los días de mi vida. Y si bien es cierto, no nos reunimos aquí todos los días, pero entonces es la práctica. Es el ensayo, hermanos, ¿ok? Es lo que el Espíritu utiliza para que entonces yo me presente delante de Dios en mi casa. Yo me presente delante de Dios en mi trabajo. Cuando voy de camino, cuando voy en el bus, constantemente, entonces yo puedo entrar y estar presente delante de Él. Amados hermanos, pero si nosotros estamos
ausentes, lejanos, aquí donde estamos reunidos, donde no hay distractores, donde el mundo no nos está llamando, ¿cómo haremos cuando estamos afuera? Por eso yo necesito de este tiempo aprovecharlo, como nos decía el hermano Freddy y nos decía el hermano Brian, aprovechar los momentos, no desperdiciar lo que el Espíritu de Dios quiere traernos a nosotros. Y vean que David decía ahí que él quería estar todos los días de su vida para contemplar la hermosura de Jehová. Para contemplar, y contemplar, hermanos, no es echar una ojeadita. No es ver simplemente por encima, ¿verdad? Ah, sí, yo creo que la hermana Marlene anda una blusa amarilla. No, es ver los detalles, ¿ok? Y dice que es admirar con detenimiento. Yo me concentro en poder contemplar la hermosura. Y buscando hermosura en el diccionario Strong, dice que es magnificencia. Trae cualquier cantidad de cualidades. Uno piensa hermosura y dice, Dios es bello, nada más, pero no. Trae cualquier cantidad de cualidades de Dios, dice magnificencia. Y magnificencia es que Dios es grande y bondadoso. O sea, esa palabra nos da dos cualidades más, hermanos. Dios dice, la magnificencia habla de su grandeza y de su bondad, de cuán bueno es Dios para con nosotros. Dice que esa hermosura también es majestad, y majestad es un atributo que solo se le da a reyes y a Dios, nada más. Solo a ellos dos se les ofrece esta palabra de poder rendir, de indicar que está en autoridad, que es superior a nosotros. Dice que hermosura también es honra, es gloria. Vean, hermanos, lo que venimos a contemplar nosotros, lo maravilloso de lo que venimos a ver. Venimos a ver la gloria de Dios. Venimos a poder entender cuál es aún esa gloria en medio de mi vida. Vengo a mirar la gloria en medio de mis hermanos, porque veo la obra que Dios ha hecho. No vemos la gloria que hizo la hermana Marielos. Lo que ella nos acaba de comentar, su testimonio con valentía para poder venir y compartirlo con nosotros. Entonces estamos viniendo, hermanos, a contemplarlo a Él, a conocerlo a Él, a entenderlo, a saber quién es Dios, porque dice ahí, contemplar la hermosura de Jehová para inquirir en su templo. Inquirir, lo que significa esta palabra, dice que es tener un conocimiento a través de preguntas. O sea, yo pregunto y pregunto y pregunto y pregunto, y a través de eso me voy haciendo una idea, ¿ok? Como a los chiquillos que le dan la preguntadera, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Ok? Pues eso es lo que nosotros tenemos que venir y hacer, preguntarle a nuestro Dios, cansarlo, para decirlo de alguna forma, como a veces los chiquillos pequeñitos lo cansan a uno. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y yo quiero saber, y cuénteme. Pues Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres de mí, cómo me miras tú a mí, qué es lo que tú piensas de mí. De manera que nosotros no solo vayamos a entenderlo a Él, sino también entendamos cómo Él nos mira a nosotros, qué es lo que Él tiene para nuestras vidas, cuál es su propósito en medio de nosotros, amados hermanos, donde yo inquiero, perdón, si no sé si les estoy diciendo inquiero, ¿suena o no suena? Ok, estoy buscando inquirir en Él. Estoy buscando inquirir en su palabra. Estoy buscando inquirir en su voluntad. Estoy buscando constantemente, preguntándole. Pero para preguntarle a alguien, hermanos, ¿qué se necesita? Hablar. Cercanía. Cercanía. Porque si yo le voy a preguntar a la hermana Karen de lo que se dedica, pero nunca le he hablado, qué vergüenza ir a preguntarle. ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo le digo? Y se molestará, me dirá, me responderá. ¿Ok? Pero si yo tengo esa cercanía, no, yo sé que yo le pregunto y ella me dice, me responde. Así tenemos que sentirnos nosotros en esta casa de nuestro Padre. Con esa confianza, con esa seguridad de que yo le puedo venir a preguntar y Él me va a responder. Me va a decir qué es lo que debo hacer, en cómo debo de actuar. Y en el pasaje que sigue, hermanos, en el 5 dice
porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Sí, claro. Pasa, hermanita. Perdón, no la había visto. Que Dios nos continúe bendiciendo en esta mañana, hermanos. Amén. Antes de que la hermana pase a este pasaje, en ese inquirir en la casa de Jehová que habla acá en el versículo, ¿verdad? Porque específicamente dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y la hermana explicaba que aquí le voy a poder preguntar al Señor todas las inquietudes, porque inquirir significa preguntar y averiguar de las maneras que sea. Pero lo llevaba yo aquí a entender cómo el Señor nos permite a nosotros inquirir en su casa, específicamente en el templo. Porque hermanos, en esta casa de oración, cuando venimos a la casa de Dios, nosotros a Dios no lo podemos ver desde el punto de vista humano. Y tal vez usted en este momento quiere decir, bueno Señor, te voy a preguntar, ¿es tu voluntad que yo tome este trabajo mañana? ¿O es tu voluntad que, no sé, respóndeme porque quiero saber si estoy caminando bien? Pero cuando el Señor nos ha dejado maestros, cuando el Señor nos ha dejado a nosotros pastores, cuando el Señor nos ha dejado consejeros en la casa de Dios, nosotros venimos e inquirimos. ¿Por qué? Porque si usted ahorita tuviera alguna duda respecto a lo que el Señor está enseñando, usted está en toda la libertad de levantar su mano y de preguntar para que esa duda se le aclare. Y los maestros que Dios ha puesto en medio de su casa le van a responder. Entonces, no es solamente inquirir desde el punto de vista de que yo le voy a preguntar a Dios y esperar que Él de manera abstracta me responda, porque cuando estamos en la casa del Señor, los dones que están en medio de su casa son los que Dios va a usar para responder a cada una de nuestras vidas. Voy a venir y le voy a preguntar y el Señor va a moverse a través de los dones, a través del maestro, a través de la parte de la profecía, a través de la visión, a través de un consejo que un hermano se arrime y dé. Pero ahí es donde está. Es responsabilidad nuestra el que nosotros seamos los que inquiramos, o sea, los que preguntemos, los que busquemos la respuesta de Dios. De hecho, en este momento nosotros estamos acá sentados, pero allá están todos los niños y jóvenes desde los 0 meses hasta los 16 años. Entonces, esos jóvenes que están allá, cada uno está en la casa de Dios para inquirir. Quiere decir que cada uno de los jóvenes, de los niños, si no entienden alguna cosa, si no saben algo, ¿a quién le preguntan? Al maestro. Pero ese maestro está representando ¿a quién? Al Señor, a Jehová, al que ha venido a darnos esos dones para que nosotros podamos tener claridad dentro de lo que es el propósito del Señor. Y cuando la hermana hablaba de la parte de que David decía una cosa es demandado, he demandado, y esto significa pedir, ¿verdad? Pero al mismo tiempo decía él, y esto buscaré, yo lo llevaba a nuestra posición cuando nosotros buscamos un trabajo. Cuando usted busca un trabajo, usted demanda un salario, ¿sí o no? Usted dice, mis servicios valen tanto. Y de hecho, le hacen una propuesta laboral y usted puede llevar una propuesta o contrapropuesta ante el salario que le están dando. Usted está demandando que se le dé, pidiendo que se le pague eso. Pero hermanos, lo contratan. ¿Qué es la segunda parte? Como decía el pasaje. Y esto buscaré. Porque lo contrataron y le ofrecieron el salario que usted quería. Pero si usted no se levanta temprano para ir a trabajar, ¿de qué le sirvió pedir el salario que usted está pidiendo? ¿De qué le sirvió demandar o solicitar aquello si usted no se levanta a buscar el que se le resuelva? Entonces es donde nosotros tenemos que entender, una cosa demando de Jehová o esto demando de Jehová, que esté yo en su casa, pero esta buscaré. Entonces, ¿quién es el que tiene que levantarse para venir a la casa del Señor? Nosotros. ¿Quién es el que tiene que moverse para saber que vamos a congregarnos como Dios lo desea los días que ha puesto específicamente en su casa? Y lo vuelvo a llevar a lo que hablábamos el domingo pasado con relación a los padres. ¿Cuántos de nosotros pueden decir, yo tengo la casa de mis papás y yo quiero y puedo llegar a la casa de mis papás cuando me dé la gana?
pero si usted no va, usted la disfruta. Y generalmente los papás no le cierran la puerta de la casa a los hijos, a no ser que ya sea porque sean adictos y le roben todas las cosas. Pero generalmente dentro de una relación normal, los padres van a recibir a los hijos y usted va a llegar con confianza. Pero si usted quiere no llegar, nadie lo va a obligar, ni el mismo papá. Es más, muchos padres adultos mayores sufren porque los hijos no quieren llegar a visitarlos, porque los hijos no quieren llegar a verlos. Sin embargo, esa sigue siendo la casa. Entonces, si nosotros demandamos al Señor que estemos en su casa, tenemos que buscar cómo hacerlo. Tenemos que venir a exponer la parte de poder darnos. Y por otro lado, la parte de inquirir. Yo voy a inquirir en el Señor, pero no voy a inquirir en Dios de una manera abstracta. Lo voy a hacer a través, cuando estoy en su casa, de los dones que el Señor ha dado en medio de los miembros de la congregación, en medio de los miembros del cuerpo. Porque, hermanos, si usted quiere inquirir en ser un alabador, en ser un adorador, para eso hay hermanos que le pueden enseñar cómo ser adorador y alabador si usted no lo sabe. Si usted dice, es que yo conozco del Señor, pero yo no sé cómo hacer una oración, pues busque, no solamente a través de la palabra, sino hermanos que lo puedan llevar a entender cómo poder usted orar delante de la presencia del Señor. Y aprovecho porque esto me venía mientras que estaba ahí sentada y oía a la hermana exponer, cuántos de nosotros, hermanos, valoramos a los hermanos que se preparan para cuando nosotros inquiramos poder llegar a responder y a valorar la labor que cada uno de ellos tiene. Porque el testimonio que nos daba la hermana Marielos decía, yo recibí 5 años de seminario y ahora estoy en primer año de panorama con la hermana. ¿Valora usted el trabajo que cada maestro de seminario se dispone a realizar? Y oigan bien, porque aman al Señor y porque lo aman a usted, porque rédito alguno no reciben. Y a veces somos tan ingratos y tan malagradecidos que, por ejemplo, ahora que se está dando seminario de manera virtual, ni siquiera tenemos el respeto de prender la cámara para que el maestro que se ha preparado, que también trabaja, que también estudia muchas veces, que también tiene hijos que cuidar, reciba la atención como que es el Señor, porque ese maestro en ese momento está haciendo la boca de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo ve usted como la boca de Dios? Y cuando usted le pregunta y el maestro le responde o le dice, hermano, esta es la tarea, estudie este pasaje, ¿lo recibe usted como la respuesta de Dios? ¿O es usted de aquellos que si Dios le habla, aquí estoy, entonces ahí se tira de rodillas? Pero si viene Dios a través de un siervo que Él está usando, hacemos lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Acaso solo por usted habla Dios? Y no le oímos y nos rebelamos. ¿Y qué viene como consecuencia? Mortandad después, y después nos quejamos. Pero valoramos nosotros lo que se hace en esta casa de oración para que usted tenga esas sillas, para que tenga esos aires acondicionados en este momento, con este calor tan terrible que todos estamos diciendo, qué calor, qué calor, qué calor, y que usted en este momento estamos, usted y yo aquí sentados cómodos, oyendo e inquiriendo en la casa del Señor. Pero ¿sabe usted cómo se hace para que usted pueda tener esos aires acondicionados ahí puestos, para que pueda tener una silla acolchada, para que no esté en una banca de madera dura? ¿Sabe usted cuántas horas antes llega un ujier que lo recibe a usted a la puerta y que muchas veces le dice, hermano, Dios le bendiga, y usted le pasa por encima y ni siquiera es digno de mirarlo al rostro y decirle, amén, igualmente, hermano, muchas gracias? Sabemos nosotros cuánto duraron preparándose los maestros de escuela dominical para darle a los niños la enseñanza, y cuando los niños vienen con la tarea o con la hoja dicen, pero ¿por qué le dejan tarea si acaso esto es una escuela? Claro que es una escuela dominical donde estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Y esos maestros, hermanos, tienen que preparar manualidades para llevarles a los niños la enseñanza de acuerdo a la edad en la que ellos están. Porque no la dan ahí magistralmente para que si agarraron lo agarren, no, se preparan. Inquirimos nosotros en Jehová entendiendo que las respuestas de Dios vienen a través de los dones, y esto es para que lo reflexionemos. Porque David decía, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré,
Y David la buscó de tal manera que entrenó ministros de alabanza no siendo el sacerdote, que preparó, que capacitó. Lo hizo de tal manera que cuando él se fue al otro mundo, su hijo quedó reinando. O sea, oyó la voz de Dios, pero no la oía como la oyó Moisés en el monte. ¿A través de quién oía David la voz de Dios? Cuando él inquiría. ¿Qué dijo? De los profetas, de los maestros que Dios le mandaba en ese momento, de quienes lo guiaban. Él inquiría y Dios le respondía, pero si no atendía a la voz de Dios a través de los profetas, no le iba bien. Y eso no solo a David, obviamente pongo a David porque es el salmo que la hermana está utilizando, pero todos los reyes y todos los servidores se guiaban de esa manera. Oían a Dios, Dios los bendecía. No oían a Dios, tenemos el ejemplo de Saúl, a Saúl le fue re mal, al punto que su reino fue quitado de él. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender de qué manera en la casa de Dios venimos a inquirir y estamos viendo las respuestas de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo recibimos? Dios les bendiga. Amén. Bendito Señor. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el siguiente pasaje que está ahí, donde el Señor ya nos ha dejado bastante claro lo que es la parte de inquirir, y nos dice en el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Entonces, me habla de que David le dice, dice una cosa de mandado, y como nos lo explicaba la hermana, estoy buscando de eso, ¿verdad? Estoy buscando estar en la casa de Jehová para venir y contemplar esa hermosura, porque Él me esconderá. Él está procurando todo eso, está procurando estar en medio de la casa, porque Dios lo va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Y si nosotros nos vamos a los versículos de arriba, David estaba en medio de situaciones bien difíciles. Si vamos a leerlos, el Salmo 27 del 1 al 3, ahí mismo, subamos hermanos, ahí la mirada donde dice, lo hemos cantado muchas veces, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Entonces, David estaba en una situación estable, llevadera o fuerte, intensa. Dice que sus enemigos querían comer sus carnes, devorarlo. Eso es lo que querían, hermano, devorarlo. Pero entonces por eso él estaba demandándole al Señor, pidiéndole al Señor, gimiéndole al Señor y buscando y procurando estar en medio de su casa, porque ahí iba a ver su gloria. Ahí iba a inquirir, ahí iba a ser revelado, como nos explicaba la hermana pastora, a través de los dones, sus preguntas, sus respuestas. Pero dice también que él ahí iba a recibir ese escondite, ese refugio, porque dice, me esconderá en su tabernáculo en el día de mal. Iba a recibir esa protección de parte de Dios cuando los enemigos se empiezan a levantar. Dice que iba a recibir la protección y lo iba a ocultar en lo reservado de su morada, en eso secreto de su morada, hermanos. Y esto es un símbolo de la protección que Dios nos da, del cuidado que Dios nos da. ¿Entiende usted, amado hermano, que los enemigos, entiendo yo, se levantan, que la rebelión quiere levantarse en medio del pueblo? La religiosidad está ahí latente, tratando de ver cómo toma lugar, cómo ocupa posición, cómo los temores vienen y sobrepasan nuestras vidas, nuestros pensamientos, como para yo entender que entonces yo tengo que acercarme a esa morada, porque aquí Él me va a esconder. Él aquí me va a dar refugio. Y con lo que la hermana expresaba, yo lo tenía un poquito más adelante, donde entonces tengo que venir, hermanos, y poder meterme en esa parte, porque si yo vengo triste, si vengo abatido, si vengo deprimido, ¿no está la alabanza para fortalecer mi vida?
para que los ministros que están aquí dejando fluir su espíritu puedan ayudarme a subir esa presencia donde tal vez me está costando por cómo yo me siento, pero voy subiendo ese monte, escalándolo, porque Dios los utiliza a ellos para ayudarme, porque Dios me trae el consejo aún a través de su palabra, la voluntad divina de poder entender en este momento. Nos está diciendo que tenemos que venir a su casa de oración. En este momento nos está diciendo que somos una familia. Nos está diciendo que necesitamos de este vínculo. Dios nos viene y lo que quiere es traer, hermanos, esos cuidados a la oveja a través de los diferentes dones. Cuando yo estoy en medio de esas dificultades, pero yo tengo que permitir ese acercamiento. Tengo que permitir que se me acerquen. Tengo que permitir que el Espíritu fluya cada vez que se está dando a través de los dones, la disertación de su palabra, o a través de la alabanza, o a través de la intercesión, de lo que el Señor esté dejando mover en ese momento, amados hermanos. Y vean que de ahí hacemos un salto, porque yo decía, es como contradictorio, porque dice que nos va a esconder, nos va a ocultar en lo reservado, pero después nos pondrá sobre la roca. Y es como volver a salir. Nos pondrá sobre la roca y ese Cristo, y es cuando veremos la victoria sobre nuestros adversarios. David pudo haber tenido esas aflicciones, pudo haber sentido cómo era acechado, hermanos, cómo las situaciones lo agobiaban de tal manera, pero después de que se metió con el Señor, de que pudo venir delante de su presencia, fue puesto sobre esa roca. Creía que Dios le podía dar esa victoria, que lo podía alcanzar, hermanos, y en medio de las incertidumbres que nosotros vivamos, de las incertidumbres con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, podemos entender que tenemos un lugar donde Dios nos va a guardar, a resguardar, para poder fortalecernos, para poder seguir adelante, y que entonces esperamos esa redención para que después podamos estar confiados sobre esa roca. Amén, hermanos. Bueno, hermanitos, hoy el tiempo se nos fue, así que vamos a ponernos a pie. Démosle un aplauso a nuestro Dios, porque Él es el que guía a su pueblo en todo momento. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor. Te damos gracias, Jehová, porque tu Espíritu es el que nos sigue ayudando. Te damos gracias por esta casa de oración. Te damos gracias por cada obrero, Señor, que trabaja en medio de tu casa, Señor. Ven y bendice, Señor, a tu pueblo, mi Dios de Israel. Sé tú, Jehová, Padre poderoso, sobre cada una de nuestras vidas, Señor, ayudándonos a entender, Jehová, que esta casa, Señor poderoso, oh Jehová, tú nos la has dado, Padre poderoso, Rey, para poder venir, Jehová, delante de ti, delante de tu Espíritu, Señor poderoso Dios, que tú nos guardarás, mi Dios, en el día malo. Tú nos fortaleces a través de los hermanos, Señor. Ven, Jehová, y glorifícate en esta mañana, y sé tú, mi Dios, ayudándonos, Señor, a entender, Jehová, Señor, aún a velar por nuestros hermanos, Señor, en ese vínculo de la hermandad, Padre. Bendícenos, Señor.